Miguel estaba hundido en el odio, estancado en el rencor. No podía pensar en otra cosa que no fuera causarle daño a su patrón. Semanas antes había ido a trabajar como todos los días a esa hacienda a 1 hora de su casa. Él era buen trabajador, un buen muchacho que nunca dejaba las cosas sin terminar, quien incluso de carácter sumiso asumía tareas que no necesariamente debía cumplir. Era por esto que su patrón siempre abusaba de él, que su patrón siempre que veía la oportunidad de sacar algo de provecho, lo llamaba para que hiciera tareas adicionales a sus responsabilidades. Cuando terminaba su jornada era común que lo llamara a su residencia para poner algún clavo, para ajustar alguna ventana o repisa. Y esto, por muy sencillo que sonara, era algo que hacía porque sabía que no tendría que pagar un sueldo adicional. El jovencito no lo veía como algo malo. En verdad le gustaba ayudar y ser requerido por su facilidad para realizar tareas. Aquello pensaba que en un futuro le beneficiaría. Pensaba que sería tomado en cuenta. Sin embargo, no era así, ya que su patrón solo abusaba de esa disponibilidad y voluntad para crecer y progresar. Solo que el joven no lo sabía. Él pensaba que hacía méritos, que hacía labor la cual en el futuro le aseguraría un mejor puesto en esa hacienda. Pero el patrón pensaba muy distinto. Para él, en cuanto hubiera una oportunidad para despedirlo, simplemente la aprovecharía. Esto porque Miguel en realidad le caía muy mal. No soportaba su eterna sonrisa, su constante optimismo, su absurda manera positiva de ver las cosas. Incluso cuando éste lo regañaba y humillaba frente a todos, Miguel nunca se doblaba. Al contrario, veía todo como una forma de poder hacerse cada día a alguien más profesional, a alguien con una mejor capacitación. Y no lo hacía solo por ser buena gente o alguien aspiracionista. Lo hacía porque en su casa siempre había sido educado de esa forma. Su madre, quien por esas fechas estaba mal de salud, le había inculcado desde muy pequeño la idea de que el mérito en la vida le daría oportunidades. Su familia era muy humilde, y no había otra forma de que salieran de esa situación más que aprovechando cualquier momento para resaltar, haciéndose notar ante la gente y demostrando que no importara la situación, ellos siempre estarían ahí dispuestos a solucionar cualquier cosa y dar el primer paso para crecer. Así era como pensaba la señora. Detestaba a todos esos jovencitos y señores abusivos quienes prometían un trabajo o un servicio a cualquier persona, pero que al menor esfuerzo cobraban de más por engañar a sus clientes. Eso la mujer no lo toleraba. Tenía una integridad inquebrantable y había dedicado toda su vida a transmitirle esos principios a su hijo, quien por el enorme amor que le tenía, simplemente adoptó con toda seriedad y compromiso. Era así que Miguel se había formado. Era así que Miguel había crecido. Ya era un jovencito de 17 años que solo tenía 2 objetivos en la vida: cuidar incansablemente a su madre y nunca fallarle a los principios que ella le había transmitido. Sin embargo, era muy joven para notarlo, muy inocente para darse cuenta que esa voluntad de servilismo aspiracional sería muy pronto usada en su contra. Un día Miguel acudió a la hacienda a trabajar con un semblante de preocupación. Su madre ese día no se había levantado de la cama. Llevaba meses enferma, y esa mañana simplemente no tenía energía para ponerse a limpiar su cama como siempre. Miguel no lo sabía, pero días atrás la pobre mujer ya se había estado sintiendo mal. Días atrás ya tenía esos dolores en el pulmón que apenas si la dejaba respirar. Sin embargo, fue hasta esa mañana que lo notó. Miguel pensó ese martes no acudir al trabajo, en ir por el doctor al pueblo para que viera a su madre. Sin embargo, ella no lo permitió. Le dijo que no se preocupara y que por lo menos fuera hasta la hacienda para que avisara a su patrón que ese día faltaría. Miguel, por el tremendo respeto y amor que le tenía a su viejita hermosa, simplemente asintió.
y salió corriendo de casa directo a la hacienda. Pero no lo hacía solo para avisar su falta ese día, sino que lo hacía para de regreso ir al pueblo y traer al doctor directamente hasta su casa. Así era. En el camino el pobre sudaba frío. El pobre temblaba de nervios. Sin ser consciente de qué exactamente, sabía que algo andaba mal con su madre. Sabía que esa mirada débil y triste no era buena señal. Fue así que esa mañana el camino que regularmente le tomaba 50 minutos recorrer, lo atravesó en tan solo 20 minutos corriendo. Al llegar fue directamente con su patrón y agitado quiso contarle su urgencia. Sin embargo, este muy serio de inmediato lo silenció. Le dijo que no había tiempo y que debía comenzar a sacar a los caballos porque ese día irían unos empresarios de la capital a cerrar la compra más grande que jamás hubiera tenido en su rancho. Miguel, agitado, quiso hablar. Completamente nervioso trató de explicar. Sin embargo, el patrón, por el odio que le tenía al muchacho, simplemente no lo dejó seguir. Y es que el patrón nunca había visto esa mirada de preocupación en Miguel. Mirada que en secreto el hombre disfrutaba. Así era. Le daba cierta satisfacción, cierto gozo. Esto, porque de un momento a otro, ya no era el irritante jovencito de mente positiva y carácter echado para adelante que siempre demostraba. Fue por eso que, sin dejarlo terminar, de inmediato le dio la orden de ir al establo, aseverando fuertemente que si no lo hacía, simplemente lo despediría sin pagarle su semana esa ocasión. Aquello de inmediato silenció a Miguel, no solo porque se sentía obligado a cumplir con su trabajo, sino porque ese dinero le haría falta para cualquier cosa que pudiera necesitar para pagar al doctor que más tarde iría a buscar. Fue así que el jovencito de inmediato hizo todo lo que se le pidió. Preparó a los caballos, los limpió y alimentó en una velocidad impresionante, haciendo que toda su labor para tener a los 10 animales listos en la cerca estuviera terminada en apenas 30 minutos. Al terminar, de inmediato fue con su patrón. Le dijo que todo estaba como él lo había ordenado. Y fue entonces cuando comenzaba a decir que en su casa su madre estaba enferma, que Miguel de nueva cuenta fue interrumpido. Esto porque el patrón, quien no se esperaba tan eficaz respuesta del muchacho, ahora estaba incluso más molesto, más enojado, porque creía que lo que sería un escarmiento, una lección, ahora se volvió una respuesta de compromiso y rapidez por el joven. Fue así que de inmediato le dio una nueva orden, una que si no cumplía, le daría el pretexto perfecto para despedirlo. Le dijo que no había tiempo, que debía sacar todos los muebles del cuarto que estaba en la planta alta de su mansión, y que después de vaciarla, debía preparar todo para dejar la habitación lista para las visitas que ese día llegarían a la hacienda. Miguel puso cara de sorpresa. Miguel se quedó paralizado. No sabía qué decir. Sentía una enorme urgencia por ir a atender a su madre, por ir a cuidarla, por llevarle al doctor para ayudarla. Pero su absurda integridad le impedía contestarle a su patrón. Sin embargo, fue ahí que desde el fondo de su estómago sintió un impulso, una fuerte desesperación por hablar, y dijo entonces en voz alta algo que ni siquiera pudo pensar. Miguel le dijo de golpe a su patrón que su madre estaba enferma, que necesitaba un doctor y que debía ir cuanto antes a buscarlo. Ahí el patrón por fin se dio cuenta de la desesperación del muchacho. Ahí el patrón sintió su urgencia, por lo que con tan solo un ligero atisbo de culpa le dijo que no se preocupara, que hiciera todo lo que le había solicitado, y que él mismo le llamaría al doctor para que en ese momento fuera a checar a su madre a su casa. En ese momento Miguel sintió cierto alivio. Miguel sintió que pudo respirar. Aquello no solo sería más rápido que ir corriendo al pueblo, sino que además, con la petición hecha directamente por el patrón, haría que el doctor no dudara en ir a atender a su madre.
Fue así que ambos entraron a la mansión. Miguel se dirigió por el pasillo de la planta alta a la habitación del fondo. Y antes de seguir, vio claramente cómo su patrón entraba a su oficina para tomar directamente el teléfono. Ahí Miguel se sintió aliviado. Se puso con buen ánimo a vaciar la habitación como le habían ordenado, trabajando durante 5 horas, y al terminar, aquella habitación ya había sido dejada como el patrón lo había solicitado. Lleno de sudor y cansancio, Miguel se paró en la oficina de su patrón y, tocando con los nudillos en el marco, llamó su atención. El viejo alzó la mirada y se mostraba completamente feliz. Estaba de buen humor, ya que ese día le habían llegado excelentes noticias de sus negocios, de la venta de sus caballos, de su hija quien iría a visitarlo, y de sus trabajadores quienes le informaban que todo en el rancho corría a la perfección. Fue por esto que Miguel escuchó pacientemente a su patrón, y cuando concluyó con su alegre comentario, fue que le dijo que quería irse de inmediato para poder ver cuál era el estado de su madre. Pero algo ocurrió. Al escuchar aquello, su patrón de inmediato borró la sonrisa, tomó el teléfono y rápidamente se puso a marcar un número. Miguel no entendía, pero era notorio que sus palabras habían cambiado el ánimo de su jefe. Fue entonces que volvió a preguntar si ya no necesitaba más de él. Y mientras su patrón sostenía el teléfono al oído, fue que le dijo que estaba apenado porque aún no había llamado al doctor. Ahí el pobre jovencito sintió que su estómago se le caía al suelo, que las entrañas se le enrollaban en el interior. Esto porque su madre había estado toda la mañana y parte de la tarde sola, sin ser atendida ni vigilada. Miguel sabía que su pobre vieja no se encontraba bien, y sabía que tanto tiempo así auguraba algo malo, algo que él lamentablemente ya presentía. Mientras que el patrón buscaba al doctor por teléfono, a Miguel le temblaban las piernas, las manos, y un sudor frío comenzó a recorrerle su cuerpo. Fue entonces que, sin decir más, el joven simplemente dio media vuelta y salió de ahí corriendo. El miedo lo invadía. La incertidumbre lo carcomía. Corría sin pensar otra cosa que llegar a su casa y ver a su madre, pidiendo a Dios que por algún milagro, que por alguna fortuna inesperada, ya se sintiera mejor. Pensaba en el doctor, pensaba en que debía haber ido a buscarlo, pero no pudo hacerlo. Lo único que quería en ese momento era llegar y ver cómo se encontraba su madre. La garganta se le secaba, los labios estaban blancos, sus pulmones parecían quemarse. Sin embargo, no se detuvo, no bajó el ritmo, por lo que pasados 20 minutos pudo llegar a su casa corriendo. Al entrar ya estaba ahí una de sus vecinas. La mujer se encontraba calentando una infusión en la cocina. Y por un instante, Miguel sintió un alivio. Pensó que, de ser malas noticias, aquel panorama sería diferente. Pero definitivamente no era lo que él esperaba. Al voltear, la mujer notó una cara larga y lágrimas en sus ojos. Ahí Miguel sintió que su cuerpo se desplomaba. Sintió que sus entrañas se caían al suelo. Por lo que, sin esperar más, entró a la habitación. Y fue que pudo verla. Su madre estaba recostada en la cama con los ojos cerrados. Como si estuviera dormida, la mujer se veía tranquila, apacible, relajada. Sin embargo, aquello no era como aparentaba, ya que algo no estaba bien. Algo no era normal. El pobre muchacho se acercó a ella. Pasando saliva, estiró su mano, y antes de tocarla fue que oyó su nombre, mencionado por la vecina, quien triste le alertaba. Pero ya era muy tarde.
Al tocarla, Miguel sintió la piel fría de su vieja, el cuerpo sin vida de su querida madre. Ahí Miguel comenzó a sollozar. A pesar de que hizo todo el esfuerzo posible, su cuerpo no respondió, y el pobre muchacho simplemente se puso a llorar desconsolado. Era terrible. Y en su mente no había más que culpa. No había otra cosa más que remordimiento. Se lamentaba enormemente el no haber ido directo al doctor. Se lamentaba el tener ese estúpido compromiso con aquel viejo que desde temprano había mentido. Miguel se sentía culpable por creer en él, por haber confiado el destino de su madre a un imbécil que para nada se preocupó en tan solo hacer una simple llamada. Sin embargo, ya no podía hacer nada. Ya no podía cambiar su destino. Esa noche Miguel estuvo ausente. El muchachito, mientras velaban a su madre, permaneció con la mirada perdida en el vacío, sentado en el sillón, mientras vecinas y conocidos lo acompañaban en su pena. Las horas pasaron, y al día siguiente enterraron a su madre, pero Miguel simplemente no podía reaccionar. 2 días más pasaron. El jovencito no había dormido, por lo que en algún momento en que su casa se había quedado sola y en silencio, simplemente cerró los ojos y, lleno de cansancio, cayó exhausto en el sillón. Y fue ahí que Miguel tuvo un sueño. Ahí Miguel pudo ver en su mente a su madre. Aquella mujer se le aparecía de nuevo, portando aquella mirada serena, amorosa y siempre cariñosa, acercándosele poco a poco dentro del sueño. Miguel se sintió feliz, se sintió aliviado. Sin embargo, su madre no estaba ahí para decirle cosas positivas, ni siquiera para darle un buen consejo. Aquella mujer estaba ahí para decirle algo que Miguel jamás hubiera imaginado. Sin mover los labios le dijo que no toda la gente merecía su compromiso, su comprensión. Que hay gente mala en el mundo, gente mala que merece todo el odio por el daño que causan a los demás, y del cual definitivamente son responsables. Así era. Su madre en sueños le decía al muchacho por primera vez que no todo mundo merece ser tratada con respeto o tolerancia. Aquel sueño era algo inesperado. Aquel sueño lo cambió a Miguel por completo. Despertó totalmente cambiado, completamente envuelto en una sensación de odio, de ira, de coraje, y con muchas ansias de cobrarle al culpable su pena y dolor que sentía en ese momento. Esa noche el muchacho no hizo planes. El muchacho no meditó nada. Simplemente tomó el machete de su fallecido padre y, en punto de las 11 de la noche, fue directo a la hacienda donde día tras día había trabajado durante 2 años. Las horas pasaron y de pronto el sol comenzaba a asomarse en la mansión de aquel patrón. Para él, esa era una mañana tranquila, un día tal vez positivo en el horizonte. Su hija había llegado la noche anterior a la hacienda y se había quedado a dormir precisamente en la habitación que Miguel había arreglado. Era por esto que el hombre se levantaba esperanzado, pensando en la comida que ese día tendrían, en la celebración que en esa ocasión vivirían, no solo por la fortuna en los negocios que se habían cerrado el día anterior, sino también porque esa misma tarde le irían a pedir la mano de su hija. Fue así que el viejo temprano bajó a la cocina y, buscando a una de sus criadas, notó algo muy extraño en su casa. Y es que todo estaba en silencio. No había nadie. Ninguno de sus trabajadores parecía haberse presentado esa mañana a trabajar. El patrón de inmediato fue a su oficina para llamar por teléfono a uno de sus peones.
Sin embargo, al descolgar la bocina notó que aquel aparato estaba muerto. Aquello no tenía sentido. Aquello era por demás inusual. Fue por esto que de inmediato se subió a su camioneta y manejó con la intención de ir al pueblo. Sin embargo, al llegar a la reja de la entrada al rancho fue que lo vio. Ahí colgado estaba un letrero encima del candado, el cual decía: «Hoy no hay trabajo. Quiero estar a solas con mi familia». El patrón de momento no entendió nada. Pensó que era una broma, una confusión, una extraña situación que para nada tenía sentido. Cuando quiso abrir la reja fue que vio algo aún más extraño. Atravesado con alambre de púas y varios candados estaba una larga cadena que impedía que la reja fuera abierta. Ahí fue que el hombre, muy molesto, regresó a su camioneta. Volvió a su mansión y, decidido a desbloquear la reja, fue que entró al establo de herramientas. Cuando entró, lo primero que buscó fue un serrucho, pinzas para cortar cable y una de sus sierras eléctricas. Sin embargo, algo lo detuvo. Nunca pudo tomar ninguna de esas herramientas, ya que al prender la luz, de inmediato notó que todo el pequeño cobertizo estaba embarrado de sangre. Aquel lugar parecía más un rastro de cerdos que un pequeño establo de herramientas. En ese momento el hombre sintió miedo. Sintió un terrible pánico. Algo no estaba bien. Y fue entonces que la imagen de su hija se le vino a la mente. Sin demora alguna, el viejo corrió desesperado a la mansión. Entró dejando la puerta abierta, corriendo sin detenerse hacia la habitación donde se había quedado la noche anterior su hija. Estaba desesperado. Y mientras subía las escaleras, el corazón comenzó a golpear fuertemente su pecho. Además de que la respiración ya comenzaba también a fallarle. Esto porque desde hacía muchos años no hacía tal cantidad de esfuerzo. Desde hacía muchos años no corría tanto. Sin embargo, no se detuvo. Al estar ahí, empujó la puerta y entró temeroso, con los ojos completamente desorbitados. En ese momento fue que se dio cuenta de todo. Acostada en la cama estaba su hija. Y al igual que la madre de Miguel, la muchachita tenía ese semblante de descanso. Tenía ese rostro de estar dormida. Solo que el panorama que la rodeaba era completamente horripilante. La jovencita tenía las extremidades horriblemente separadas del cuerpo. Sus piernas y brazos habían sido cortadas del torso. Y ella simplemente parecía estar flotando en un horrible charco de sangre sobre la cama. El viejo no podía creerlo. El viejo no podía procesarlo. Su corazón comenzó a golpear aún más fuerte en su pecho. Y antes de que pudiera hablar o decir algo, fue que escuchó esa voz desde un rincón de la habitación. Se trataba de Miguel, quien, bañado en sangre, quien sosteniendo un machete entre sus manos, simplemente le habló a su patrón en una voz sarcástica. Ahí Miguel le dijo al hombre que no se preocupara, que si él se lo pedía, iría a buscar rápidamente al doctor del pueblo. Solo que antes debía limpiar el cuarto, ya que en un arranque de odio había desquitado todo su coraje con su hija. Pero que no se lo tomara mal, que no lo había hecho por ella, sino que lo había hecho porque quería ver esa tristeza, esa sorpresa que él en ese momento reflejaba, para, aunque sea un poco, aunque sea en una fracción de segundos, sintiera lo que era no poder hacer nada, sintiera lo que era no poder actuar, no poder intervenir, cuando un ser querido
ya se encontraba muerto en su cama. Ahí el patrón comenzó a temblar. Quiso gritar. Quiso hacerle algo a Miguel. Sin embargo, nunca pudo avanzar, ya que en ese momento un terrible piquete se sintió en su pecho. El pobre viejo había hecho un esfuerzo descomunal y aquello le provocó un paro cardíaco, el cual rápidamente lo hizo caer al suelo. Al final Miguel presenció todo. Al final Miguel vio cómo su patrón, con esa mirada de tristeza y desesperación, se desplomaba en el suelo. Y al saber que había devuelto un poco de lo que tanto le habían hecho, fue que simplemente se salió de la mansión para irse caminando hasta su casa. El muchachito no sabía qué le deparaba. No sabía qué le esperaría. Sin embargo, disfrutaba con una sonrisa en su rostro mientras caminaba hacia el amanecer, sabiendo que si no era tomado en cuenta todo el esfuerzo que tuvo por ser buena persona en el pasado, a partir de ese momento, ya nadie lo tomaría por tonto. Ya nadie lo tomaría por ingenuo, ya que por fin había respondido con la misma moneda con la que en esa hacienda siempre había sido terriblemente tratado. Gracias por escucharnos. Si te gustó lo que has oído, te pedimos nos regales un like, te suscribas y compartas. Esto es Radio Caníbal.